Listo. Ahí creo que estamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿hago la intro de que vamos a dar la clase de hoy? ¿O ya la hicieron? Dale. No, no, dale, dale, todo tuyo. Hoy vamos a ver tres ejercicios de backtracking. El primero voy a estar dando yo. Después Jorge va a estar dando el ejercicio del Sudoku. Y después ese. Para Mati. Ok, No digas qué ejercicio aparece particularmente para ok. mantener suspenso. Y ese va a dar un ejercicio de Sudoku. No de Sudoku, de backtracking. Nada. Sorpresa. Bien, arranco con el mío. El ejercicio es del de coloreo de mapas. Dice implementar. A ver que agarro el puntero, siempre me pasa lo mismo. Ahí va. Un algoritmo que da un mapa y un número M determine si se puede colorear con como máximo M colores sin que haya países adyacentes con el mismo color. O sea, algo así como tenemos acá, tenemos el mapa de Sudamérica y queremos pintarlo, por ejemplo, como está acá, con máximo cuatro colores, en este caso cuatro colores, eh, y de forma tal que no haya países adyacentes con el mismo color. Por ejemplo, eh, no queremos que Argentina comparta color con ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, ni Bolivia, ni Chile, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, todos tienen, eh, ninguno adyacente a Argentina tiene el color este celeste, ¿sí? Y lo que queremos determinar es si se puede, ¿ok? ¿Se entendió el ejercicio? Bien. Eh, ok. Repaso de backtracking antes de pasar al ejercicio, ¿no? La idea del backtracking es como una especie de fuerza bruta inteligente. O sea, queremos probar, eh, queremos explorar, digamos, como todas las posibilidades, pero cuando detectamos que por un camino nos va a llevar a soluciones que sabemos que no nos van a servir, ya descartamos todo ese camino, en lugar de seguir probándolo y descartando cada solución particular, ¿no? Entonces, en definitiva, como por ejemplo en este problema de backtracking, en este problema del coloreo de mapas, eh, una vez que nosotros pintamos un país de un color, después vamos a tener que pintar otro y después vamos a tener que pintar otro y después otro y así, ¿no? Entonces, por cada opción, cada elección que tomamos en cada paso, se nos abre como una rama, ¿no? Como si fuera en un árbol, una rama como se nos va ramificando las posibilidades. Una vez que detectamos, por ejemplo, que si pintamos Argentina de celeste y después pintamos Uruguay de celeste, toda esa rama va a ser inválida, dejamos de explorarla porque sabemos que no nos va a servir. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es como una fuerza bruta inteligente. O sea, vamos a querer probar todas las opciones, pero apenas sabemos que una rama no nos sirve, la descartamos, en lugar de seguir probando esas alternativas. O sea, en el fondo no probamos todo porque descartamos antes de probar. ¿Está bien? En definitiva, esto es lo que, como, como la idea del backtracking. ¿Ok? Eh, y en general resolvemos ejercicios con backtracking que no se pueden resolver de una forma mejor que esta de probando casi todas las opciones. ¿Está bien? Pues si no lo haríamos así, que sería mucho eh, más óptimo, ¿no? Digamos. Bien. Entonces, seguimos con el repaso de backtracking. ¿Cuál sería como el algoritmo genérico de backtracking, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver si encontramos una solución. O sea, por ejemplo, en el problema del mapa, primero vamos a tener un mapa vacío, ¿no? Vamos a tener una solución y no, porque la verdad que no sabemos si podemos o no podemos pintar el mapa de todos los colores, de los cuatro colores esos que tenemos, ¿no? O de los tres, de los M colores, ¿no? Entonces, una vez que arrancamos y no vamos a haber encontrado la solución, ¿sí? Pero entonces, como tenemos un problema
digamos, tenemos como una instancia del problema en el cual, no sé, no tenemos ningún país pintado. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, avanzamos, o sea, probamos pintar algún país, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pintamos Argentina. Y me fijo si la solución parcial es válida. ¿Qué quiere decir que la solución parcial sea válida? Significa, pintando Argentina, ¿estoy yendo por una rama equivocada? O sea, ¿estoy como violando las reglas para que la solución sea válida o no? Por ejemplo, si tengo el mapa vacío, si pinto Argentina de celeste, del color que sea, eh, nada, en definitiva la solución va a ser válida, ¿sí? Entonces, si no lo ves, bueno, retrocedo y pruebo con otro color, ¿no? O retrocedo y vuelvo al paso 2, es decir, al avanzo si puedo, que en este caso del mapa sería pinto de un color. Y si no, si sí es una solución válida, ahí llamo recursivamente y vuelvo a 1, ¿no? Que en el problema del mapa, ¿qué sería? Bueno, llamo recursivamente, vuelvo al paso 1 de si ya encontré una solución y después vuelvo a avanzar. ¿Y el vuelvo a avanzar qué sería? Bueno, pinto otro país de otro color o pinto otro país. Entonces, ahí, por ejemplo, dependiendo del orden, ¿no? Pero, por ejemplo, decimos, bueno, pintamos Uruguay. Y ahí decimos, bueno, lo pintamos de celeste. Cuando lo pintemos de celeste, por ejemplo, vamos a probar si la solución parcial es válida. ¿Y qué va a pasar? No va a ser válida porque, porque en definitiva va a tener el mismo color que Argentina, que es adyacente. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, el paso de backtracking, ¿no? Estaría acá, ¿no? De, bueno, pruebo pintarlo un color y si no, ya dejo de explorar toda esa rama, todas esas alternativas de tener ese país pintado o esa combinación de países pintados con ese color y vuelvo al paso 2, ¿está bien? De probar otro color, por ejemplo. Que en definitiva, dependiendo del algoritmo, va a cambiar qué es ese avanzo si puedo, pero es, bueno, trato de acercarme a la solución, ¿no? Es como empiezo, elijo una rama, desde donde estoy parado, elijo una rama para avanzar a la solución, ¿sí? Eh, bien. Y en el paso este, lo que hacemos es, como les decía, llamamos recursivamente y volvemos a 1. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a seguir pintando colores en este caso o avanzando en las ramas del problema, ¿no? Pero también puede pasar que una vez que nosotros estamos acá, decimos, bueno, no sé, pintamos Argentina de celeste, pintamos, no sé, Uruguay de otro color y bueno, después tenemos otro país, ¿no? Vamos a pintarlo y ahí descubrimos que pintando ese país del color que sea, no vamos a llegar a una solución válida, ¿no? Entonces, suponiendo que, por ejemplo, estamos acá, llamamos recursivamente, y en ese llamado recursivo exploramos todas las posibilidades, ¿no? Eh, y probamos todos los colores y ninguno es válido, lo que va a pasar es que cuando terminamos este llamado recursivo, también vamos a querer volver al 2 y decir avanzo si pruebo, si puedo, o sea, probar otro color. ¿Está bien? En definitiva, por ejemplo, me copio el ejemplo que había puesto el cuatripasado. Supongamos, no sé, eh, que tenemos Argentina, Uruguay es limítrofe también con Paraguay y bueno, y Brasil, ¿no? No es limítrofe, pero imaginemos que lo es, ¿no? Si, por ejemplo, o bueno, supongamos, no sé, que tengo tres colores, ¿no? Si yo pinto Argentina de celeste, después pinto Bolivia de naranja y después pinto Brasil de amarillo, cuando llego acá, lo que va a pasar es que voy a probar los tres colores y cuando pruebe los tres colores me voy a llegar a que ninguno es válido, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, como probé los tres colores acá y ninguno es válido, lo que voy a hacer es retroceder y decir, bueno, en lugar de pintar Brasil de amarillo, ¿qué pasa si
pinto Brasil de otro color, no sé, lo pinto de naranja. Bueno, o va a fallar, pero imaginemos, no sé, lo pinto de celeste, bueno, poner que funciona, si Argentina no fuera limítrofe, ¿no? Y ahí sí voy a poder probar en Paraguay una solución válida, ¿está bien? No sé si me expliqué, pero la idea es el backtracking, ¿no? No solamente está en este caso, sino también en este caso, si yo exploro toda la rama y pruebo que ninguna combinación posible dentro de esa rama es válida. En ese caso también volvería acá y volvería a hacer, a probar otro color. Está bien. Y bueno, después, en caso de que terminemos el paso este 3, tenemos un paso 4, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? En este caso es, si yo llego hasta acá, ya probé con todas las posibilidades, porque ¿qué quiere decir? Que yo vine acá, pinté de un color, avancé, me fijé que la solución esa no es válida, volví, pinté de otro color, me fijé que la solución no es válida, volví acá, pinté de otro color, tampoco era válida, o digamos, o fue válida, avancé y llegué a una solución, llegué a que no había solución por ese camino. En ese caso, ya probé todos los colores. O sea, pinté ese país, dado como está pintado el mapa, pinté ese país de todos los colores y con ninguno llegué a una solución válida. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, si llego hasta acá, ya probé con todo y no encontré una solución. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, nada, devuelvo false, por ejemplo, o termino como no encontré una solución y hago otra vez backtracking. ¿Está bien? Ese sería el caso, digamos, si dentro de una llamada recursiva pasa eso, lo que va a pasar es que B va a terminar con false, por ejemplo, y ahí voy a avanzar. ¿Se entendió esto del algoritmo genérico de alguna manera? En definitiva, es como una forma de decir en general todos los algoritmos de backtracking se pueden como encajar en esto. ¿Sí? Eh, bien. Nada, espero que más o menos haya entendido. Como siempre, no hay una solución mágica para esto. Pues no necesariamente esto les resuelve todos los problemas. ¿Está bien? Pero en general encaja. ¿Sí? Entonces, eh, suponiendo que tenemos el problema este que veníamos hablando, yendo un poco más a concreto a decir, bueno, el algoritmo este genérico para el problema de coloreo de mapa, ¿no? ¿Qué haríamos? Bueno, el primer paso es encontrar una solución. En este caso no la encontré, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el mapa vacío. Entonces avanzo si puedo. El avanzo si puedo, como les decía, es pinto un país, ¿sí? Lo pinto, no sé, pinto Argentina de celeste. Entonces, pero la solución parcial sí es válida. Es válida en este caso, ¿por qué? Porque, nada, no tengo ningún adyacente que esté pintado de este mismo color. Entonces, ¿qué hago? Bueno, llamo recursivamente y me fijo si encontré una solución. ¿Encontré una solución? No, no la encontré. Entonces, avanzo si puedo. ¿Qué hago? Bueno, voy y pinto el siguiente país. El siguiente país puedo determinarlo de cualquier forma. En definitiva, puedo establecer un orden arbitrario, digamos, un orden fijo pero arbitrario de cómo recorrer los países, por ejemplo, alfabéticamente, o puedo decir, bueno, exploro los adyacentes haciendo, no sé, DFS o BFS o como quieran, ¿no? Pero en definitiva, lo que tienen que hacer es, bueno, establecer un recorrido de los países. ¿Está bien? Un orden en el cual van a recorrer los países. Puede ser, como les decía, alfabéticamente, por ejemplo, ¿no? O arbitrariamente, digamos, el que ustedes quieran. ¿Sí? Dije eso por decir, pero nada, cualquier orden. Entonces, supongamos que en ese orden que establecemos viene primero Argentina y después Brasil. ¿Sí? Entonces, nada, Argentina ya está pintado. Avanzo si puedo, es pinto el siguiente país, que en este caso sería Brasil. Entonces, como el primer color que tengo es el azul, lo que hago es pinto Brasil de azul. ¿Y qué hago? Pruebo si la solución parcial es válida. Y si no, retrocedo.
Como en este caso, Argentina y Brasil son limítrofes y Argentina ya está pintado de azul, lo que voy a hacer es, cuando pruebo esto, voy a retroceder y volver a 2. Y en 2, otra vez, ¿qué hago? Bueno, pinto de otro color. Entonces pinto de verde, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y ahí, sí, pruebo si la solución parcial es válida. Como la solución parcial es válida, ¿por qué? Porque pintando Brasil de verde no estaría eh, teniendo ningún otro limítrofe que sea verde, entonces es válida y llamo recursivamente y vuelvo a 1. Cuando vuelvo a 1, ¿qué hago? Bueno, me fijo si encontré una solución. Como el mapa no está pintado completamente, no estoy en una solución y avanzo si puedo. ¿Ahí qué hago? Bueno, pinto Bolivia de azul, ¿no? Eh, pinto Bolivia de azul, ¿sí? Ahí pruebo si la solución parcial es válida. Como la solución parcial no es válida porque tiene limítrofes Argentina, que también es azul, lo que hago es pruebo con el siguiente color. Pruebo con verde. Otra vez la solución no va a ser válida. ¿Qué hago? Bueno, pruebo con otro color. Pruebo con rojo, con el siguiente color, ¿no? Y ahí sí, eh, la solución parcial es válida. Entonces avanzo. ¿Y qué hago? Llamo recursivamente y así sucesivamente, pues no voy a pintar todo el mapa, pues vamos a estar toda la vida. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo funciona esto? Digamos, ¿cómo mapearíamos este algoritmo genérico, entre comillas, a el coloreo de mapas? ¿Hasta acá vamos bien? Todavía queda meterse en el código, así que, bien, creo que sí, perfecto. Bien, entonces tenemos algo así. Ahora vamos al pseudocódigo, ¿no? Y ahí voy a ir como cada uno de estos pasos los voy a mapear al pseudocódigo para el algoritmo este en particular, para el problema este en particular, ¿sí? Entonces, el primer paso de si ya encontré una solución, la devuelvo y termino es, si todos los países están coloreados, devuelvo true. O sea, quiere decir que yo ya llegué a una solución completa, ¿no? O sea, que como que terminé de pintar el mapa, que es mi objetivo, ¿no? El avanzo, si puedo, es pruebo colorear con un color el siguiente país, ¿no? O sea, agarro el siguiente color y lo pinto. El siguiente país y lo pinto del primer color que tengo. Verifico si la solución parcial es válida, ¿sí? Si no lo es, lo que hago es retrocedo y vuelvo al paso 2. O sea, pruebo con otro color, ¿sí? Eh, Si lo es, llamo recursivamente y vuelvo a 1. Acá Gastón pregunta, ¿el color del que vas a pintar, un país sigue un orden o elegís cualquier color? En definitiva, es lo mismo, digamos, si vos acá en el paso 2 siempre pintás los países en el mismo orden o no. Si vos haces un recorrido tipo DFS, que vos ya sabés que del país donde venís cuál es el país del cual venís, ya sabés que un color lo podrías descartar, por ejemplo, ¿no? Pero no te va a cambiar nada en términos de complejidad del algoritmo, o sea, da lo mismo en qué orden recorres los colores. Lo que tienes que acá vas a terminar, tenés que probar todos los colores, ¿sí? Así que en definitiva, da lo mismo el orden en el cual pintás, yo seguiría un orden, ¿no? Pero nada, es lo mismo. Respecto al orden de los países, sí tenés que seguir siempre el mismo orden, ¿no? En el cual lo recorres, ¿sí? Y como les decía, pueden probar, no sé, recorriendo el mapa usando DFS o algo por el estilo, o pueden probar recorriendo así un orden aleatorio que se les ocurra, por ejemplo, alfabéticamente o lo que se les cante, ¿no? La cantidad de letras que tiene la palabra o lo que sea. Eh, pero, nada, cualquiera de las dos alternativas pueden funcionar. Bien, ¿responde la pregunta eso? O sea, básicamente da lo mismo. Bien, entonces, bien, si estoy en una solución parcial válida, llamo recursivamente y vuelvo a 1, ¿no? Que es, nada, probar
digamos, avanzar al siguiente país, probar si todos los países están coloreados, pintar el siguiente país y así, ¿no? Y si en definitiva, si llego hasta acá, que es lo que había comentado antes, significa que ya probé todos los colores posibles para pintar el país actual, entonces no encontré una solución con la distribución de colores que hay actualmente, entonces otra vez vuelvo para atrás, ¿sí? O sea, devuelvo y vuelvo para atrás. ¿Se entendió acá el pseudocódigo? O nada, el algoritmo como charlado, digamos. Bien. Acá veo que Santiago dice que sí, así que avanza. Eh, Cualquier cosa, me pausa. Bien, entonces yendo un poco al código en sí, ¿no? Primero lo que hacíamos es verifico que todos los países estén coloreados. Para hacer ese chequeo, lo que hago es, bueno, me fijo que en mi lista de coloreados, ¿no? De países coloreados, ya estén todos los países, o sea, el mapa, definitivo, ¿no? Eh, Bien, después, ¿qué hago? Avanzo al siguiente país, que es ese avanzo si puedo, digamos, sería pruebo colorear el siguiente país. Digo, bueno, para avanzar yo hago esto. Imagínense que este país representa como un índice como que tenemos los países indexados y este país es el índice dentro, nada, de ese país. Eh, Inicialmente va a ser 0 y en algún momento, nada, voy a llegar al último, ¿no? Eh, entonces, en definitiva, avanzo al siguiente país. Esta es la sintaxis que elegí yo, pueden hacer lo que quieren, pero marcar que avanzan al siguiente país. Y después digo, bueno, eh, me empiezo a probar colorear con los colores que tengo, ¿no? Entonces, poner que tengo una lista de colores y digo, bueno, pruebo colorear el país P, ¿no? Con el color C, ¿sí? Acá voy a hacer un for para hacer esto de pruebo colorear con un color al siguiente país. Y el for S lo que me permite es que en el caso de que no sea válido, digamos, la solución parcial, automáticamente voy a probar con el siguiente color, ¿sí? Porque como es un for, voy a ir probando color a color, ¿sí? Entonces, en definitiva, pruebo colorear y ahí verifico la solución parcial. Que acá voy a tener una función que sea, me fijo si es válida la solución parcial, ¿sí? Que es válido. Generalmente en todos o en la mayoría de los problemas de backtracking van a tener que implementar una función es válido que valide esa solución parcial, ¿sí? Entonces, tengo esta función es válido, que después vamos a ver qué es lo que hace. Y si no es válido, lo que vamos a hacer es ese backtracking, que es, yo había pintado acá el país P con el color C, y lo que voy a hacer es sacar el país P de los coloreados, ¿sí? Porque de alguna manera estoy retrocediendo y diciendo, esa forma en la que le pinté no es válida, entonces retrocedo, ¿sí? Eh, y si no, lo que hago es llamar recursivamente. Entonces, cuando llamo recursivamente, digo, bueno, tengo esta instancia del problema, o sea, tenía el mapa como lo tengo pintado, digamos, tengo el mapa, el país en el cual estoy parado, los coloreados que tengo coloreados hasta ese momento y los colores, y se los paso recursivamente para seguir pintando, ¿no? Entonces, llamo recursivamente y otra vez va a venir acá. Otra vez, si el mapa está completo, va a devolver true, y acá va a terminar devolviendo true, digamos, la llamada recursiva. Eh, y, y si no, va a seguir probando pintar el siguiente país. O sea, va a avanzar al siguiente país y colorear. eh, Colorear, ¿está bien? Acá dice Gastón, perdón, una pregunta, ¿país era una lista? Eh, País en definitiva es como un índice, entonces, por ejemplo, suponiendo que nosotros tenemos como una lista de países en el cual tenemos, no sé, Argentina, Brasil, digamos, Bolivia, Uruguay, lo que sea, en un orden determinado,
y decimos, bueno, lo que le pasamos, que esa lista la tenemos en otro lado, lo que le pasamos acá a la función es el índice dentro de esa lista. Entonces, avanzar es simplemente sumarle 1, ¿sí? Arranca con el índice en 0 y después va sumando 1. Nada, esa es la manera que lo describí yo acá. Pueden hacerlo como quieren ustedes. O sea, podrían tener una lista de países o lo que sea. Yo lo hice de esa forma, pero como les decía, es pseudocódigo, Igual entonces, como quieran. el cambio sería mínimo. Si fuese una lista de strings, por ejemplo, en vez de país más uno es next de un iterador y básicamente el código sigue funcionando más o menos. Sí, sí, Así que por eso. no, justo Python es la magia que, o sea, es lo mismo. Acá hay otra Eh, pregunta de Gastón. coloreados.remove le pasa la posición entonces, ¿no? Sí, fíjate que coloreados, o sea, la posición o el índice, sea lo que sea, digamos, yo acá tengo un diccionario de coloreados en el cual yo digo, bueno, pinto el país P, que va a ser un índice en este caso, pero podría ser lo que quieras, del color C. Entonces, como acá lo que hago es el backtracking, lo que hago es despinto el color P. O sea, no sé, no le den mucha vuelta a la sintaxis, porque como les decía y como decía Jorge, en definitiva da lo mismo qué sintaxis usan, es más, en un parcialito no les vamos a corregir la sintaxis esta, porque en definitiva es pseudocódigo y no se pide que compile, pero sí en definitiva entender que lo que hacemos acá es avanzar al siguiente país. Acá lo que hacemos es pintar ese país con el color C, y en este caso, que es en el caso de que la solución no sea válida, despintamos, ¿sí? Que siempre es cuando, en este paso lo que hacemos es la operación inversa a la que hacemos acá. O sea, acá lo que hacemos es pintar, acá lo que hacemos es despintar, ¿sí? Pero como les decía, eh, independientemente de la sintaxis, lo que queremos hacer es eso de retroceder, ¿sí? ¿Se entendió más o menos, Gastón? Buenísimo. Bien. Y en el caso de que la solución sea válida, como les decía, llamamos recursivamente con la instancia del problema que tenemos en ese momento, ¿no? O sea, estoy parado en este país, los coloreados que ya tenemos coloreados, etc. Como les decía, suponiendo que, por ejemplo, este coloreo, ¿no? O sea, yo digo, bueno, pinto Brasil de celeste porque puedo, ¿no? Digo, bueno, ahora vamos a seguir pintando, entonces yo llamo acá recursivamente a mi función coloreo para seguir pintando los países y encuentro que habiendo pintado Brasil de celeste, yo no puedo encontrar ninguna solución válida. Lo que va a pasar es que este coloreo va a devolver false y voy a volver acá y voy a decir, bueno, che, ¿y si pruebo pintar Brasil del siguiente color? ¿No? Entonces pruebo con el siguiente color. Y ahí otra vez va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, el caso en el cual sigo explorando es pintar los países y no lleva a ninguna solución, va a terminar siendo equivalente al caso de detecto en este momento que no es válido, ¿sí? O sea, son como los dos momentos en los cuales yo puedo detectar que tengo que hacer backtracking, ¿sí? Bien. Y como les decía, una vez que tengo estos casos, si no entro en ninguno de estos casos y probé todos los colores, digamos, en definitiva, si ya probé todos los colores, lo que voy a hacer es, eh, tengo que hacer backtracking, ¿no? Entonces, para hacer backtracking, lo que vamos a hacer es, otra vez, nada, no pude colorear el país, retrocedo, o sea, si el país quedó pintado en algún momento, digamos, pues va a quedar pintado, pues va a terminar el foreste, va a haber quedado pintado con el último color. Decimos, bueno, retrocedemos, es decir, despinto el país y devolvemos false, ¿sí? Entonces, en este caso también retrocedemos, ¿sí? Porque ya probé todos los países, que era el caso ese que les decía de, no sé, probé pintar, probé explorar esa rama, ya probé todos los países, de pintar todos los colores ese país y no llegó a ninguna solución, entonces despinto y devuelvo false, ¿ok? ¿Se entendió esto?
Bien, acá hay un par que dicen que sí. Sí, es más o menos igual que el pseudocódigo. En definitiva, o sea, sí, esto es como pseudo Python, ¿no? No sé si compila o no. Pero bueno, tenemos esto. Lo único que nos queda ver es el es válido. Que en definitiva lo que tiene que hacer el es válido es verificar, no sé si, verificar, yo digo, si se fijan acá, el es válido le paso el mapa, el país actual y los coloreados, ¿no? Entonces lo que quiero verificar es si algún adyacente del país actual, ¿no? Entonces digo, bueno, le pido al mapa, ¿no? Que sería como mi grafo, los adyacentes, y digo, si algún adyacente del país actual está coloreado y está coloreado el mismo color que el país actual, ¿sí? En ese caso tengo que devolver false. Si pruebo todos los adyacentes y ninguno entró a este caso, significa que están todos o no están coloreados o están coloreados de otro color, entonces estoy en una solución parcial válida, ¿sí? Si se fijan, esta función es válido para este caso, para este problema en particular, solamente alcanza con validar con los adyacentes, ¿sí? No es necesario que haga una validación de todo el mapa y de todo el grafo entero, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque en definitiva, eh, con el único, digamos, con los únicos que el único momento en el cual yo puedo cagarla es cuando estoy pintando un país, ¿no? Y en ese caso, ¿con qué países la puedo estar cagando? Y con sus adyacentes, ¿no? O sea, no la puedo estar cagando con otro país, porque en definitiva, si no es adyacente, no me puede generar un problema en la solución del problema, en definitiva, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, para este problema, nos alcanza con validar solamente los adyacentes. Puede haber otros problemas en el cual tengamos que la validación implique verificar, no sé, el estado de todo el problema en general, de todo el grafo o lo que sea. ¿Sí? Bien. Hasta acá se entendió, digamos, en definitiva, el problema en términos como algorítmicamente, más allá de problemas como de sintaxis o cosas más de implementación, y la forma que tenemos acá, la validación que hacemos. Ahora, una vez esto, voy a la pregunta de Santiago. Bien. Acá, si se entendió, paso a la pregunta que dice, al principio del algoritmo, no hay que asignar un color null o algo por el estilo. Si lo dijiste, quizás no lo escuché. Bien. No, ese es un tema de implementación que en definitiva yo acá lo que hago es como tengo un diccionario de coloreados, al principio va a estar vacío. Y si está vacío, significa, es decir, si un país no está dentro de mi diccionario de coloreados, lo que va a significar va a ser equivalente a tener ese color null que vos decís. O sea, si no está en mi diccionario, significa que no está pintado. De alguna manera, independientemente de cómo, ustedes van a tener que representar que un país no está pintado, ¿sí? Eh, lo pueden representar usando nulls, no sé, un enum que sea vacío o lo que sea, o directamente como hice yo, que nada, si no está en el diccionario no está coloreado. Pero en definitiva, nada, es un tema de implementación, no da lo mismo. Bien, última pregunta, y ya dejo a Jorge. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo este? ¿Alguno quiere tirar? O sea, ¿qué hace el algoritmo en definitiva? Lo que hace es probar todas las posibilidades, ¿no? O sea, en el peor caso, voy a tener que probar todas las combinaciones posibles. ¿Y cuántas combinaciones hay? Si yo quiero pintar, ¿qué es E? O sea, yo tengo P países y M colores, ¿no? Y yo quiero ver todas las combinaciones que tengo eh, para pintar todo el mapa, ¿no? O sea, cada país lo puedo pintar de
M colores, ¿sí? Entonces, en total, ¿cuántas combinaciones tengo? O sea, yo agarro el primer país, suponiendo que tengo 2 países. Agarro el primer país y tengo M posibilidades. Por cada una de esas M posibilidades, voy a tener M posibilidades de otro país. O sea, voy a tener M cuadrado posibilidades. Si yo tengo 3 países, por cada una de esas M cuadrado posibilidades, voy a tener otras M posibilidades, o sea, otros M colores para pintar ese tercer país. Entonces voy a tener M al cubo. Entonces, en total, la cantidad de posibilidades que tengo para pintar el mapa va a terminar siendo M a la P, ¿no? Que es en definitiva, por cada uno de los P países, puedo pintarlo de M colores, ¿sí? Entonces, peor caso, tengo que probar todas las combinaciones posibles eh, y, y nada, no me queda otra que sea eh, M a la P, ¿sí? Bien, creo que con esto, esta es la última diapo y si no hay dudas, dejo a Jorge para que siga. Perfecto. De paso, si querés, Mati, anda dejando de compartir pantalla. Así comparto. Sí, Listo. básicamente, como Mati dice, lamentablemente, aunque backtracking aplique lógica, el problema que tenemos, el peor caso sigue siendo el peor caso, ¿no? Y el peor caso sigue siendo muy graciosamente como buscar una password, por así decirlo. Entonces tenemos todas las posibles combinaciones de todo y tenemos que buscar dentro de ese espacio. Si de alguna manera pudiésemos, teóricamente que escapa la materia, cortar un poco esos valores, tendremos un orden más chico, pero el O se sigue manteniendo. Bien, yo voy a seguir con otro ejemplo, ¿sí? Que es el de Sudoku. Previamente quiero hacer un comentario sobre justamente el backtracking y la diferenciación que estamos justamente diciendo, que es, backtracking es básicamente aplicar poda, ¿sí? Y de una forma bonita de volver para atrás en este árbol de posibles decisiones. Pero básicamente el O, muy difícil en esta materia, el O va a seguir siendo todas las combinaciones, excepto que tengamos una forma fácil de mostrar que lo mejoramos, ¿sí? Y un mismo problema puede tener más de una posible solución en backtracking, dependiendo de qué tan inteligentemente apliquemos la poda, ¿sí? Por ejemplo, el de Sudoku, yo lo aplico con una solución bastante trivial, por así decirlo, los casos base, que vamos a ver más adelante, pero tranquilamente se pueden poner casos adicionales que mejoran la poda, si la hacen más inteligente. Y así podemos subir para arriba, ¿no? Así que según el caso, podemos empezar a aplicar backtracking, pero esa complejidad de la poda puede tranquilamente subir si se puede seguir haciendo soluciones más complicadas, ¿no? El más común de las soluciones complicadas es, por ejemplo, el llegar a mismos estados despejados y cosas así, y saber que más adelante no hay solución, pero eso depende del tipo de problema que tenga ciertas propiedades o no. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un refresh de qué habrá que hacer el backtracking, el Sudoku, ¿no? En el Sudoku tenemos un cubo de 9×9, pero en realidad esto, los menos tradicionales son más grandes, tranquilamente. Creo, no sé si más chicos, pero no sé si tiene sentido más chicos. Y lo interesante era que cada número, sí, no podía estar repetido ni en la fila, ni en la columna, ni dentro de la propia celda de acá, ¿sí? ¿Qué más? Se gana cuando se completa con todos los números, y nada más. Y uno puede empezar a divertirse. Yo me aburro fácil de este, pero hay otros que la re disfrutan. Bien. Dicho eso y dicho todo lo que vimos hasta este momento con Mati y en la teoría con Martín, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer como posibles... vamos por partes. Sabemos que tenemos, siguiendo la receta de Mati, no, la primera es chequear si vamos a empezar a hacer el algoritmo. La primera condición es ¿cuál? De la receta, básicamente, que mostró Mati. Y cómo la aplicamos acá, ¿no? ¿Cuál sería la primera?
Ramiro dice correctamente que esté completo. Muy bien. ¿Y cómo podríamos chequear que esté completo? Acá. Santiago también dice lo mismo, a ver si encontramos una solución. Con un contador, dice Santiago. Muy bien, sí. Supongamos que empezamos a llenar de alguna manera esta matriz, ¿sí? Para seguir con el código que voy a mostrar después, podemos asumir que podemos empezar, voy una demo para atrás, empezamos de acá, de arriba a la izquierda, y vamos llenando da un elemento hacia la derecha, ¿no? Y vamos completando y después seguimos para acá abajo y así sucesivamente. Entonces, como dicen varios, si mi contador es igual a la cantidad de elementos, es decir, si mi contador de elementos que fui recorriendo es igual a la cantidad de elementos, entonces llegué al final, ¿no? También otra forma de verlo se podría decir es si mi X y mi Y, si estoy recorriendo con dos números en vez de uno, es igual a 9. Entonces llegué hasta esta posición y ya terminé, ¿no? O 9 más 1, o mayor que 9, lo que sea, ¿sí? Entonces, muy bien. La primera es ver si encontré solución a mi problema, ¿sí? Buenísimo. Entonces, ¿cómo lo mapeamos en el código? La forma más fácil es, con el contador, ver si la cantidad de elementos que recorrí es igual a 9 por 9, ¿sí? Si llegué a ese punto, devolví true. ¿Por qué solo con un contador y no con otra cosa más puedo chequear que llegué a una solución? Esto es como muchas cosas más de más adelante, pero quiero preguntar ahora mismo por qué en este momento solo con un entero, ¿sí? Ya puedo chequear si llegué a la solución o no. ¿Qué me garantiza backtracking si llegué a este punto? Leon dice, porque el back te va a restar al contador. Restar el contador. Ah, cuando volvés para atrás. Sí, a Santiago dice, porque si falló antes debería haber hecho backtracking. Exactamente, muy bien, Leo, muy bien, Santiago. Hasta este momento, backtracking, incluso en el 9x9, estuvo realizando la poda, ¿sí? Y la poda es un sinónimo de chequear si la solución parcial estaba bien. Y si llegué a llegar hasta el último elemento posible para completar el problema, ¿no? Y todas las soluciones parciales hasta ese punto me dieron sí, por ahora vas bien, por ahora vas bien. Vamos a ver que no todas siempre dan bien, pero vamos a asumir que si llegué hasta este punto, no, suponer no, es un hecho. Si llegué a este punto, todas las anteriores parciales de esa combinación que fue pasando, me dieron por ahora vas bien. Si llegué acá y llegué al último elemento, entonces llegué a la solución, ¿sí? Entonces, no es que, llegaste por un contador que más, no. Es que fui pasando y todas las soluciones parciales hasta este punto, que alias poda, ¿no? Me fueron diciendo, vas bien, ¿sí? Te approves por el momento. No es que approves en la solución, sino que por ahora vas a fan. Bien. Si no estoy en este caso, ¿sí? Lo siguiente que hago es, veo qué siguiente posición usar voy a hacer. El código de esto lo dejo, está subido en el Drive, no lo voy a poner acá, tampoco lo voy a explicar mucho, pero básicamente es en una grilla saber cuándo moverse, qué posición usar. Le hace, si ya hay un número puesto en la matriz original de Sudoku, se saltea ese y va a la siguiente vacía. Básicamente busca la siguiente posición vacía a chequear, ¿sí? Y obviamente chequeamos que en el caso borde de que si justo estaba no al final, pero justo me faltaban solo números que ya venían en la matriz, chequeo de vuelta. Es un detalle de implementación, pero por ahí es divertido. Este me lo comí varias veces y no mandaba el código. Bien. Ahora, ¿qué empezamos a hacer acá? ¿Qué deberíamos empezar a hacer acá? En paralelo voy a abrir la consola y voy a empezar a ejecutar este código. Esperar. Se esperaban que no iba a tener una bandera argentina, ¿eh? Bueno. Entonces, tenemos una matriz, en este caso, básicamente sin nada, que solo tengo un 1 acá, el resto de la matriz está vacía. Es el sudoku más fácil del planeta. Puede ser más complicado, uno no sabe. Yo creo que también te podrías volver un poco chino si no le pegas bien. Y acá, cada vez que apriete Enter, va a ir apareciendo un elemento. Si la posición es inválida, va a aparecer una X. Y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, me paro acá
Y obviamente este if de acá, perdón, este if, esto no debería estar acá. A ver, vamos de vuelta, tomo 2. Bueno, ¿qué pasa? Ahí está. Este if me va a decir que no llegué a la posición final, ¿no? Obviamente. ¿Y qué vamos a empezar a hacer acá? ¿Alguien me puede decir? Llegamos a la receta que dijo Mati, ¿no? Santiago dice, si puedo avanzo, que es ver la fila y la columna en busca de repeticiones. Sí, es si puedo avanzo. El si puedo avanzo sería buscar, empezar a probar las combinaciones que esta instancia de llamada, porque sabemos que el 99,9% de todos los backtrackings son recursivos. Si bien sabemos que cualquier algoritmo recursivo se puede programar iterativo y viceversa, el teorema ese no dice que tan mentalmente dañado quedás después de usar un algoritmo iterativo como recursivo o viceversa cuando el otro era mucho más fácil, ¿sí? Entonces, la facilidad de aplicar backtracking usando el algoritmo recursivo es mucho más fácil que algo iterativo. Dicho sea eso, tranquilamente pueden implementar una solución de backtracking usando algo iterativo, ¿sí? Lucas dice, me fijo si el estado vector es válido. Sí, me puedo fijar si el estado vector es válido o... La receta es una receta, ¿no? Esas llamadas pueden ser o antes o después de probar una combinación, ¿viste? O antes de hacer una llamada recursiva. Vamos a ver, en este caso yo tengo una ligera, que me parece interesante mostrarla, una ligera variación a la receta, pero que sigue manteniendo la receta. Lo que voy a hacer acá es empezar a probar combinaciones, ¿no? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es empezar a ir por todas las posibles números que le puedo poner en la celda, que es del 1 al 9. Obviamente este 10 se excluye, ¿no? Por el rango, ¿no? Entonces voy a empezar por números del 1 al 9 en esta posición, que cantidad de elementos, básicamente puedo saber qué posición estoy en la matriz, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, veo este número y voy a ver si lo puedo poner o no en esa posición, ¿sí? Entonces, en el código de Mati lo primero es, lo ponía, después se fijaba si era válido. Yo, por ejemplo, en este caso, es un pequeño intercambio en el orden, pero que no afecta nada y a veces para facilidad o complejidad de la resolución es más fácil ponerlo antes y después. Lo que hago primero es chequear si lo puedo poner y después si sé que puedo poner ese número, estoy en el for, en el range acá, en esa posición, ¿sí? En la matriz M, y me da true, que lo puedo poner, entonces lo pongo, ¿sí? Estas son dos funciones auxiliares que para no complejizarnos en tener dos variables X e Y en la llamada recursiva, lo que hice fue que solo reciban un valor y es muy fácil sacar qué fila y qué columna es a partir del valor, sabiendo que es de 9 por 9. ¿Sí? Eso está en el código, mírenlo después. Incluso pueden practicar implementando algo con X e Y si quieren. Que tampoco, no sería muy distinto. Bien, entonces pongo ese número en la matriz y después ¿qué hago? Acabo de, la solución parcial puedo poner, esta es la solución parcial, alias poda. Me dijo, sí, lo puedes poner este número en esa matriz en este momento dado. Lo pongo. ¿Y ahora qué hago? Siguiendo la receta, por así decirlo. ¿Ideas? Santiago dice, si se pudo poner, llama recursivamente. Y Gastón dice llamar recursivamente. Exactamente. Lo que vamos a hacer acá es, una vez que estoy acá y puse el número, yo estoy en una solución parcial a la mitad o en una parte de la resolución del problema, que no terminé todavía. Entonces tengo que llamar recursivamente para más adelante. Entonces llamo a mi misma función, ¿sí? Sudoku, pasándole la siguiente posición, por así decirlo. O en realidad, esta misma posición, porque sé que en la llamada recursiva se mueve para adelante de ser necesario. Y lo importante es que vamos a estar en la escucha de si esta llamada recursiva para más adelante va o no devolver verdadero, ¿sí? Porque es interesante escuchar eso.
Entonces, en el código lo que podemos ver es que yo voy a pararme acá, voy a ver si empezar con el for del 1 al 9, ¿no? Entonces, la primera cosa que va a pasar es que se ponga un 1 en esta posición, ¿sí? Porque el for va del 1 al 9, y, y preguntarle a la función, ¿puedo poner? Si puedo poner un 1 acá. ¿Y qué me va a devolver la función puedo poner en este caso? Santiago dice false, exactamente. Me va a volver falso, y leo también porque en la fila tengo un 1 repetido, entonces no puedo poner el mismo número en la fila, ¿sí? Entonces, pongo el X como que puedo poner, simulo que puedo poner, me volvió false, entonces pongo como inválido, y sigo recorriendo, no devuelvo nada, no llamo recursivamente, pero sigo recorriendo en el for las otras posibles combinaciones, ¿no? Entonces le pongo el 2, puedo poner, me dice, ok, puedo ponerlo, y ahí sí llamo recursivamente a sudoku, ¿no? Sudoku ahora va a estar parado acá, y lo que va a pasar es que va a empezar lo mismo, va a empezar con el mismo for, ¿no? Del 1 al 9. ¿Qué va a pasar primero acá? Va a poner 1, ¿sí? Siguiente instrucción, che, ¿lo puedo poner el 1? Le voy a decir que no. Va a poner el 2, ¿puedo ponerlo? Le voy a decir que no. Por el 2 acá, que acabamos de poner anteriormente. Va a pasar con el 3, puedo poner, y puedo ponerle, voy a decir verdadero. Ok, llamo recursivamente a sudoku. Sudoku se va a parar acá. Ya empiezan a ver el patrón, ¿no? ¿Qué va a probar primero? Va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3, y después va a ser 4. Hasta que 4 le da true y empieza para el siguiente elemento. ¿Sí? Y así vamos viendo cómo va llenando. ¿Sí? 3, 4, 5, y se saltea este porque este ya estaba cargado en el sistema y empieza acá. Entonces tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, y se queda con el 6. Empieza a tirar acá, se llama recursivamente y se mueve para la siguiente posición. Y acá vamos a esperar que aparezca con el 7, ¿sí? Y lo mismo con el siguiente, que va a aparecer con un 8, y el siguiente va a terminar y va a ciclar con todos los números, va a empezar a tener un poco de nervios porque, che, estoy llegando al for y todos me dan falso, ¿no? Pero no, el 9 anda, ¿sí? Leo hace una pregunta, ¿no se puede mandar el valor y que empiece a iterar el for válido más 1? Esa sería una opción de poda más inteligente. Igual el orden ahí no sé si va a cambiar mucho, dado que tenés que hacer un chequeo de cuáles probaste y cuáles no probaste, y esa comparación sigue siendo ODN, entonces no sé cuánto realmente en orden te ganarías, ¿sí? Supongo que si tenés los no válidos ya de alguna forma en conjuntos, o sea, desde cierto valor ya es inválido y hasta cierto valor es inválido y desde cierto valor también es inválido, eso ya es un poquito más eficiente para probar, sí. Pero si solo tenés conjuntos random, no sé qué tanto. Pero sería una optimización a probar. Con las herramientas que tenemos en la materia no tenemos forma de medir qué tan, teóricamente, ¿no? Qué tan eficiente es esa solución con la otra. Pero sí, es una optimización que podríamos hacer. Probar, digo. Bien, sigamos. Entonces, cuando llegué hasta el último elemento de esta fila, vamos hasta acá abajo, ¿no? Y acá va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Va a probar con el 1, le va a decir OK, va a probar acá con el 2, le va a decir incorrecto. ¿Por qué? Porque el 2 estaba acá. Va a probar con el 3, perdón, ahí va a probar con el 2, va a probar con el 3, ¿sí? El 3 le va a dar incorrecto porque está acá arriba, y así vamos viendo cómo cicla, y va llenando los valores, ¿sí? ¿Qué piensan que va a pasar en un cierto momento? ¿Así termina y completa todo? A ver si alguien tiene la bola de cristal, ¿no? Yo creo que por acá en algún momento vamos a tener un problema. 7, 8. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir? Estoy con este, ¿no?
8, 9. Android dice loading. 9x. Entramos en pánico, nos replanteamos la carrera. Y Santiago dice, tiene que ser backtracking. Exactamente, acá lo que pasó es que vemos el código. Y acá hicimos todo el for, ¿sí? Hicimos todo el for y Sudoku en ninguna de esas llamadas le tiré Sudoku a la llamada recursiva. Todas mis posibles combinaciones dado donde estaba yo parado, ¿no? No me volvió ninguna de esas, me volvió true. Entonces, terminé la ejecución, no pude devolver true y estoy parado acá abajo. ¿Y qué pasó ahora? Probé todas las combinaciones, en la matriz quedó alguna de todos los números, probablemente, de todos los que fui probando, ¿no? Y acá tengo que echarle la culpa a alguien. Obviamente, backtracking, el truco de backtracking es echarle la culpa al que te invocó. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, por cuestión de tiempo voy a seguir, pero básicamente lo que pasa es que le va a echar la culpa al que lo invocó devolviendo false. Y ahí termina, ¿no? No hace nada más. ¿Correcto? No hace nada más, ¿no? Es una pregunta para ustedes. El backtracking consiste en simplemente devolver false. Esta sería como una pregunta de Kahoot. ¿Nadie? Ramiro dice, poda y volver a intentar. Sí, volver a intentar, pero eso, el backtracking, ¿sí? Es simplemente devolver false, y no me importa el estado en que dejé la matriz, por así decirlo. El procedimiento de volver para atrás, comillas, el back. ¿Qué debería hacer acá para volver efectivamente para atrás en el tiempo? Santiago dice, claro, también tenés que volver al estado anterior al llamado recursivo. Exactamente. El volver al estado anterior en este caso es marcar a esta matriz en esta posición como vacío, ¿sí? Ponerlo en cero, ¿no? Y eso lo hacemos poniéndole, por ejemplo, sacar el número de Santiago dice, tal cual, sacar el número. Ya que acá estoy representando el sacar el número o borrar todo lo que estuve probando, como ponerle cero. Como sé que no, el sudoku no tiene cero, cero significa que no tiene ningún número, ¿no? Y ahora recién devuelvo false, ¿sí? Entonces, el backtracking consiste en marcar o deshacer la acción, ¿sí? O marcar como no cargado en ese estado y así después devolver false para atrás. Entonces, acá lo que va a pasar es que llegamos a 9, no pasó nada y lo que va a hacer es ahora borrar y hacer que no había nada acá. Y le va a devolver false, ¿no? ¿Y a quién le va a pegar ese false? Al que lo llamó. ¿Quién lo llamó? Este número acá atrás, ¿no? A la llamada anterior, ¿sí? Y la llamada anterior dice, este chabón me devolvió false. Como estamos en el for simple, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a decir, ok, vos probó con 5 ahora, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Le va a dar, puedo ponerle, le va a dar mal, va a probar con 6, le va a dar mal, va a probar con 7, 7 le da bien, va a probar de vuelta. 1, no, 2, no, 3, no, 4 tampoco. Bueno, perdón, 4 sí le dio. Y así, y empezamos a ver un patrón de que cuando se prueban todas las combinaciones, no en este caso, se vuelve para atrás, marcándolo en 0, y se le echa la culpa al anterior para que vaya a cambiar. Entonces podemos ver cómo el algoritmo va probando, esto lo voy a dejar así en cámara rápida, cómo va probando las combinaciones, va yéndose para atrás, va yéndose para adelante, ¿sí? En este caso, el para atrás o para adelante lo vemos cuando ya sí, bueno, y puede tranquilamente ser varios para atrás o varios para adelante, ¿no? Y ustedes están viendo que estoy apretando el Enter así clavado y está probando combinaciones bastantes y está lenteja. Recién ni siquiera completó algo del Sudoku y tardó bastante, ¿no? Ya como que está tardando.
Pero lo que no vimos fue que yo al principio de todo llamé, acá en el mismo código, llamé a completar este sudoku anteriormente y lo completó en menos de un segundo. Así que, si bien tarda bastante, las instrucciones en la computadora son bastante rápidas. Así que es válido a veces utilizar backtracking en la realidad, ¿sí? A pesar de que la complejidad de lo grande podría llegar a ser alto, en una computadora en ciertas condiciones sigue siendo válido usar. Bien, como comentario final de este segmento, porque ya ese me está corriendo, como, bueno, hacemos el mapeo del template, ¿no? Que está la condición de corte, si encontró solución devuelve true, y si no encontró solución vuelve un paso para atrás. El paso para atrás es deshacer lo que estuvimos haciendo, devolver false. Y como última pregunta es, ¿cómo modelaríamos esto en un grafo? ¿Sí? Yo esto lo voy a hacer un poquito más rápido y lo voy a explicar. Esto lo podemos modelar como que cada número sea un vértice y las aristas sean los cuales tenemos que hacer el chequeo, ¿no? Y nos quedaría de esta manera. Estoy solo dibujando la primera celda, donde tenemos, y solo estoy dibujando las aristas de esta primer vértice, del primero de arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, este está conectado con todo lo de la celda, ¿no? Que no quiere tener el mismo valor, y también todos los de la fila. Esto tendría que haber una arista por cada uno de la fila, y acá también una arista por cada una de las columnas, ¿sí? Columna, fila y celda, ¿no? Entonces, si le pedimos adyacentes, nos va a dar todos estos vértices, ¿sí? ¿Y qué tipo de algoritmo en grafos podríamos aplicar para solucionar este problema? ¿Sí? ¿A qué problema nos hace acordar? Spoiler alert, lo vimos radicalmente ya lo vimos. Hace poco tiempo. Porque hoy vimos backtracking. Sí, también. Pero digamos que no lo vimos en la teórica. Y lo vimos en la práctica. Así que ya como que el espacio Lo rebajaste enteramente. es como que ya la solución es O de 1. Pero dígame con qué parámetro llamaría esa función de resolución. Y ya con eso termino el segmento, ¿no? Última pregunta. Perdónense. ¿Alguien me dice qué algoritmo de resolución usaríamos y con qué parámetro de ese algoritmo de resolución? Empieza con C. No vieron hoy muchos ejercicios. Empieza con C, continúa con O. Coloré. Vamos, dale. Alguno tiene que. Ya por. Para mí están todos en el obelisco festejando el triunfo de Argentina, ¿eh? ¿Decís? Sí, me parece, sí. Bueno, listo, entonces nos jodemos. Era coloreo con. Ahí está, Nicolás dice. Coloreo, bien. ¿Y con cuántos colores? Digamos, tal cual, Santiago, Nicolás y Rodrigo dicen, no, exactamente. Yo quiero que este sea distinto a todos estos, y todos estos, y todos estos, que básicamente puedo tener distintos 9 posibles valores. Así que esto en realidad lo vemos como una matriz, pero en realidad es el mismo algoritmo anterior, pasándole a un grafo y aplicándole coloreo con 9 colores. Así que en realidad estamos viendo el mismo problema. Bueno, las maravillas de la computación. Bueno, dejo de compartir ahora sí. Perdónense por robarte tanto tiempo. Dejar de compartir. Y vamos al último segmento. Todo tuyo, César. Estás muteado, ¿eh? Sí, sí. Ahora sí se escucha. Sí. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Tenemos que... A ver. Este es un parcelito que tomamos en el 2015, ¿sí? Tomamos este ejercicio y después pintó darlo en clase, entonces dejamos de tomarlo como ejercicio de parcelito. Pero bueno, dice diseñar un algoritmo de backtracking que resuelve el problema siguiente.
dada una pieza de caballo de ajedrez, knight o caballero, dentro de un tablero de ajedrez, ¿sí? 8×8, como en el problema de las 9 reinas, determinar los movimientos a hacer para que el caballo logre pasar por todos los casilleros del tablero, ¿sí? Una única vez. Recordar que el caballo se mueve en forma de L, 2 casilleros en una dirección y un casillero en dirección en perpendicular, ¿sí? Entonces, son 2 para un lado y uno a 90 grados, ¿sí? Este es un problema que típicamente se llama Knight Tour o el Tour del caballo, digamos. Bien. Está, es un problema de grafos, ¿sí? Y acá vamos a ver un poquito cómo es el problema. Por ejemplo, vamos a darme un puntero. Está, puntero láser. Vamos a acercarnos. Ahí está. Bien, si el caballo estuviera acá, en esta posición central, tendría 8 posibles movimientos, ¿no? Podría venir para acá, 1, 2 perpendicular, o 1, 2 perpendicular, o 1, 2 perpendicular, ¿sí? Pero, ok. Entonces, digamos, si dijéramos, bueno, arranquemos por acá, nuestro recorrido, decimos, bueno, desde acá nos movemos para acá, y desde acá, no sé, nos movemos para acá, y desde acá nos movemos para acá, y así vamos haciendo movimientos con el caballo para que recorra todos los casilleros. ¿Sí? Upa. A ver, entonces, ¿cómo hacemos cómo hacemos para que, por ejemplo, supongamos que queremos modelar este problema con un grafo? ¿Cómo lo harían? ¿Sí? Es decir, ustedes vieron en los últimos parcialitos en los cuales había un ejercicio de representación de grafos en el que sí o sí tenías que tomar una matriz y describir esa matriz como un grafo. Y eso nos quedaba como que para cada posición, las posiciones adyacentes iban a estar relacionadas con una arista, ¿sí? Entonces teníamos en esa matriz que cada posición era un vértice y las aristas eran las conexiones entre los vértices. En ese caso habían 2 ejercicios que eran vertical horizontal, es decir, cada posición tenía hasta 4 adyacentes, y había un ejercicio que pedía también en diagonal, así que una posición tenía hasta 8 adyacentes, ¿sí? En este caso, si nos interesa representar las formas en que el caballo puede moverse, lo que vamos a estar haciendo es, sí, cada posición, como dicen en el chat, va a ser un nodo del grafo, va a ser un vértice, y las aristas van a tener que estar relacionadas con los movimientos del caballo. Es decir, esta arista que marcamos aquí con la cruz negra va a tener como adyacentes todas estas aristas que tienen la cruz blanca, ¿sí? Entonces esta posición tiene 8 adyacentes que son los que se corresponden a los movimientos habilitados del caballo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que un vértice tiene otro como adyacente cuando el caballo puede hacer ese movimiento entre esos 2 vértices, ¿sí? Entre esos 2 casilleros del ajedrez, si el caballo puede hacer movimiento, entonces esos 2 vértices que representan las celdas van a ser adyacentes, ¿sí? Entonces vamos a tirar una arista entre esos 2 vértices, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que estamos armando un grafo donde las adyacencias tienen que ver con la capacidad que tiene el caballo para hacer movimientos, ¿sí? No es un grafo en el que yo me movería, que me sé mover en horizontal, vertical y diagonal, sino que como que el grafo tiene visión caballo y las adyacencias están determinadas por cómo el caballo se mueve, ¿sí? Una vez dicho eso, ¿cómo hacemos para, dado un grafo y sus adyacencias, ¿sí? Los vértices del grafo y las adyacencias, cómo hacemos para encontrar un camino que permita partir desde algún lugar y describiendo movimientos a través de ese camino, visite todos los vértices exactamente una vez sin repetir? ¿Se les ocurre cómo se puede hacer para conseguir eso?
Ni idea. Ok. Modelás un grafo de los posibles caminos y Hamilton. A ver. No sé cómo ver una excelente película puede ayudarnos en esto. Camino de Hamilton. Ir desde Saint Neves hasta Nueva York. Sería. Si pasaste por el nodo se queda coloreado. 3 ejercicios de coloreo en la misma clase. Estaría buena esa. ¿Puede ser con algo tipo camino hamiltoniano? Exactamente, ahí está. Lo que dice Santiago y lo que ya mencionaron, sí, habían mencionado anteriormente, pero no le habían dado el nombre correcto, ¿sí? Es lo que se llama camino hamiltoniano, ¿sí? Que hace exactamente eso. Para un grafo, lo que te permite es encontrar un camino que recorra todos los vértices una sola vez, ¿sí? Eso es un camino simple, es decir, no pasa por una arista más de una vez y tampoco pasa por los vértices más de una vez. Entonces, tengo acá preparado un GIF. La película se ayuda. Te das cuenta que hay que usar solo con ver la imagen de la derecha. Buenísimo. Acá tengo preparado un GIF, ¿sí? Que si se fijan, va describiendo movimientos en forma de L y lo que va a hacer es encontrar un camino hamiltoniano en este grafo descrito, de nuevo, por los vértices, son cada una de las celdas, y las aristas tenemos que darnos cuenta que si representamos las adyacencias como movimientos del caballo, ahí es donde nos damos cuenta que el ejercicio lo que pide es un camino hamiltoniano, ¿sí? Entonces, esto es algo que en la materia tratamos de hacer bastante énfasis, y es que tenemos que aprender a encontrar los patrones que hay dentro de los ejercicios. ¿Para qué? ¿Sí? Cuando estudiamos grafos, estudiamos representaciones de grafos, estudiamos algoritmos, estudiamos backtracking, si reunimos todo ese conocimiento, podemos hacer cosas como esta, que es agarrar un problema nuevo que nos ofrecen y darnos cuenta que se resolvía con cosas que ya vimos, ¿sí? Ya vimos cómo se representan cosas con grafos. Ya vimos camino hamiltoniano, ¿sí? Y si no vieron Hamilton, se las recomiendo también, pero en particular en los temas de la materia, podemos darnos cuenta que si modelamos el grafo de cierta manera, ¿sí? Eso significa que la solución está a la vista, ¿sí? Hacemos return camino hamiltoniano. Obviamente, en el parcialito, pedía que implementen el algoritmo, ¿sí? No podían escribir return camino hamiltoniano porque no pueden hacer un ejercicio de una sola línea, ¿no? Pero sí es muy importante, y en particular para lo que son ahora los últimos parcialitos de la materia y el final, donde se empiezan a reunir los conocimientos, tenemos que tratar de ver cómo se van asentando y de esta manera encontrar soluciones que antes no se nos habrían ocurrido, porque, bueno, antes no sabíamos camino hamiltoniano, no sabíamos representaciones de grafos. Bien, dicho eso, tengo 5 minutos para el problema del laberinto. ¿Sí? A ver el chat. Solo voy a decir que quien vio la obra merece tener ventaja. Ok. Porque es injusto que quien no la vio todavía puede verla por primera vez y sorprenderse. Totalmente. Así que todos ganan. Bien. Sí, fíjense, acá hay un laberinto, ¿sí? De esos típicos de mapitas en un restaurante o lo que sea. La idea es ir recorriendo sin chocarse con paredes y encontrar alguna solución. Por ejemplo, acá me vine por acá, me choqué con una pared, no encontré una solución. Debería volver, guiño, guiño, hacer backtracking para ir por otro camino y encontrar una solución. ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Qué dice el ejercicio? Si este es un parcelito que tomamos en el 2013. Dice: se requiere resolver el problema del laberinto en el cual nos podemos mover horizontal y verticalmente, ¿sí? Ahí estamos determinando cuáles son los tipos de movimientos, pero sobre un laberinto tan grande que la implementación que no vieron con Manu, porque no conocen a Manu, tarda demasiado. Entonces, punto 1, parte A, ¿no? Explicar cómo representarías el laberinto con un grafo. ¿Cómo representamos este laberinto con un grafo? ¿Sí? Lo voy a decir porque tenemos tiempo negativo, y es, de nuevo, cada vértice puede ser una posición, una celda, ¿sí? Y las adyacencias son formas de hacer movimientos.
como tenemos movimientos horizontal y vertical, por ejemplo, acá la celda A1 y la celda B1 van a estar interconectadas porque podemos movernos desde A1 a B1. Desde B1 a B, perdón, todos los 1 se reemplazan con 2, ¿sí? Desde B2 hasta B3 también me puedo mover porque es un movimiento vertical, ¿sí? En particular, el movimiento B3 a C3 no estaría permitido porque sería atravesar una pared. Entonces, si hay una pared, no agregamos esa arista, ¿sí? Vamos a restringir los movimientos a movimientos válidos, ¿sí? Y lo mismo, movimientos en diagonal no estarían permitidos, entonces no agregamos esas aristas porque el ejercicio nos dice que los movimientos permitidos son vertical y horizontal, ¿sí? Bueno, explicar cómo representaríamos el laberinto del grafo, bueno, de así. Tenemos los vértices, que son las celdas, y las aristas, que son los movimientos válidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que, literalmente, es que el grafo represente cómo yo me puedo mover en el laberinto. Si yo me puedo mover desde una celda a otra, que haya un vértice que represente ese movimiento válido, ¿sí? Como dice Iván, cada celda un vértice. ¿Qué representa cada vértice y cada arista? Bueno, lo que dijimos. El grafo debe ser dirigido o no dirigido, ¿sí? Entonces, para decidir si el grafo es dirigido o no dirigido, tenemos que pensar, ¿es válido moverse para un lado y para el otro? ¿O hay casos en que solo me puedo mover para un lado y para el otro no? ¿Sí? O como en Twitter, yo puedo seguir a alguien, pero no tienen por qué seguirme a mí. Ok, bueno, en el caso de un laberinto, yo podría moverme en cualquier dirección. O sea, si estoy acá, puedo moverme para arriba o para la derecha, o para la izquierda, o para abajo, ¿no? No es que haya necesariamente una dirección. Entonces, en ese caso, el grafo no debería ser dirigido, debería ser no dirigido, ¿sí? ¿Y el grafo es pesado? Bueno, ¿acaso deberían tener diferentes pesos los movimientos? No, o sea, todos los movimientos tienen el mismo valor porque en todos los casos me estoy moviendo una celda. Así que tampoco tendría sentido que el grafo sea pesado, ¿sí? Pregunta B. ¿Qué algoritmo utilizarías sobre el grafo para poder llegar a la salida desde la entrada? ¿Sí? Entonces pregunto, ahí está el chat. ¿Sí? Son 8:28. Hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos, pero si responden bien y responden rápido, nos vamos más temprano. Así que, ¿de qué manera? ¿Sí? Ustedes tienen un algoritmo. Algoritmo X les da ese grafo y les pasa a la celda A1, ¿sí? ¿Cómo debería hacer, qué debería hacer el algoritmo X para devolvernos una forma de encontrar la salida que está acá en O22? ¿Sí? ¿Cuál será el algoritmo que me da un caminito como este y a ver si llego a la salida, ¿no? Piripipiripipim, mientras... A estrella. No, no quiero usar a estrella. Piripipiripipim. O sea, ¿cómo se dice? El grafo no es pesado. No sé por qué usaría a estrella, ¿no? ¿Qué ventajas tendría de usar a estrella a usar algún otro algoritmo que se nos vaya a ocurrir? Cada arista va hacia otra celda que se pueda mover. ¿Sí? Correcto, Rodrigo. Es lo que mencionábamos, que dos celdas están adyacentes, sí y solo sí puedo moverme entre esas dos celdas. Acá llegué. Mira, me encerré. No, me quiero matar. A ver, voy a volver por acá. ¿Qué tal si vengo por acá? A ver, vengo por acá. Y voy a venir por acá. Y por acá, arriba. Ta, ta, ta. Bien. Llegué a la salida. Entonces el algoritmo debería ser return puntero láser inteligente que Ezequiel movió. Bueno, pregunta. ¿Qué algoritmo para un vértice tal me dice qué movimientos tengo que hacer a través de aristas para llegar a otro vértice que está conexo en el mismo grafo?
no puedo usar un camino hamiltoniano por el tema de visitar una única vez. Es que en realidad no es necesario que visite cada vértice una sola vez. Si bien es probable, no es necesario. Y de hecho, para encontrar la salida, yo no necesito pasar por todos los vértices una vez. De hecho, si yo vengo por acá y me encuentro con la pared, no solo no voy a poder volver hacia atrás, porque sería volver a pasar por el mismo vértice, sino que además este camino no me sirve y pasar por todos los vértices no me sirve, porque llegar a una pared no me sirve de nada. Entonces, usar camino hamiltoniano en un laberinto lo que probablemente me diga es que no existe un camino que pase todos los vértices de forma simple, porque, bueno, en este caso de hecho no existe. Este laberinto no tiene camino hamiltoniano, porque una vez que llegas hasta acá, no puedes avanzar por ningún otro lado y tampoco puedes volver porque son vértices que ya visitaste. Bien, ¿puedo usar DFS y cortar cuando encuentro la salida? Esto es exactamente lo mismo que backtracking. Bueno, es eso, ¿no? BFS o DFS lo que me van a dar es un camino cualquiera para llegar a un vértice, ¿sí? BFS y DFS buscan todos los caminos para todos, digamos, buscan por lo menos un camino para todos los vértices. En este caso, alcanzaría con el primer camino que encuentre que llegue hasta el vértice O23, O22, perdón. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden hacer un BFS o DFS generalizado que encuentre todos los visitados y todos los padres y etcétera, y el orden, pero alcanza con detectar si el vértice que visito es el O23, el O22 ya resolvió el laberinto. Y para ver cuál es el camino hasta O22 a partir de A2, alcanza con recorrer los padres, el diccionario de padres, ¿no? El O22 va a tener como padre N22, que va a tener como padre M22, y así el camino inverso va a estar descrito por el diccionario de padres hasta llegar al vértice de entrada al laberinto, y de esa manera podemos construir ese camino hasta la salida, ¿sí? Y digo DFS o BFS porque ustedes saben que hacer DFS o BFS va a tener los mismos resultados, con la diferencia que la metodología, ¿no? En particular, yo en mi mente me imagino DFS, ¿por qué? Porque yo vengo caminando para acá y si me encuentro una salida, una pared, estoy haciendo DFS, estoy volviendo hacia atrás en las llamadas recursivas para buscar otra bifurcación alternativa, para venirme por acá y a venir por acá y decir, no, acá también encontré una pared, entonces vuelvo hacia atrás en ese recorrido recursivamente para elegir otro recorrido, ¿sí? Entonces, así como vimos el ejercicio de Matías en el museo, ¿sí? Es más natural para nuestros movimientos humanos elegir DFS, ¿sí? Pero BFS también obtendría la salida. La clave está en el diccionario de padres, ¿no? Exactamente, ¿sí? El diccionario de padres lo que nos va a dar es ese recorrido que hay que hacer, ¿sí? De la misma manera que, por ejemplo, cuando quieren encontrar el camino mínimo de un grafo no pesado, pueden usar BFS. Y BFS no solo les va a dar en el diccionario de orden la distancia que hay desde el vértice inicial hasta el final o hasta el que busquen, sino que también el diccionario de padres les va a describir el camino que hay que hacer, ¿sí? Pues recorriendo hacia atrás en ese diccionario de padres, obtienen el camino, literalmente, ¿sí? Lo único que tendrían que hacer en todo caso es revertir esa lista, ¿sí? Eso es lo que por ahí para el TP3 les puede servir. Cuando encuentran un camino, recorren el diccionario de padres hacia atrás y lo único que tienen que hacer después es dar vuelta a esa lista, porque en vez de describir el camino desde el final hacia el principio, lo dan vuelta y les queda desde el principio hacia el final, ¿sí? Pero bueno, siendo 8:36, veamos qué más dice acá. ¿Qué algoritmo utilizarías, BFS o DFS? En particular, DFS está bueno. ¿Qué sucede en el resultado del algoritmo cuando no hay forma de llegar a la salida? ¿Qué característica tiene el grafo que representa el laberinto en ese caso? Bueno,
Si no hay camino entre un vértice de inicio y un vértice de salida, ¿qué característica tiene el grafo? El grafo tiene una característica de no ser conexo, ¿sí? El vértice A y el vértice B, desde el origen y la salida, están en componentes conexas diferentes, por lo tanto, el grafo no es conexo, ¿sí? Si ustedes hacen un DFS desde el origen y en todo ese DFS, para toda esa componente conexa, no se encuentra la salida, entonces el grafo no es conexo y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? ¿Qué sucede en el resultado del algoritmo? Bueno, si yo voy al diccionario de padres de la salida, va a estar en null, porque nunca lo visitó. Si me fijo en el visitados, va a estar en falso o no va a estar en el diccionario porque nunca visitó ese vértice, ya que está en otra componente conexa porque el grafo no es conexo, ¿sí? Parte D, ¿qué le modificarías al grafo si además nos pudiéramos mover en diagonal? ¿Qué le modificaría? Bueno, le agregaría aristas, ¿sí? Si me puedo mover en diagonal, le agrego movimientos en diagonal a través de las aristas. Por ejemplo, le agrego que desde B5 me puedo mover hasta C4, ¿ok? Eso es todo. Respondo dudas, ¿sí? Acá dice, recordar que el laberinto pueden haber celdas con obstáculos. Obviamente los obstáculos son las barreras, ¿no? Bueno, me quedo respondiendo dudas, pero voy a contar un minuto porque son 8:37 y les quiero liberar. Aparte, Messi ya está pidiendo la hora. Genial, yo me preparo para dejar de grabar. Avísame. Uy, a ver, perdí el chat. ¿Y eso te puede llegar a andar un camino más largo? Porque a veces agrego un camino vertical horizontal en vez de diagonal. Es posible, ¿sí? Si querés asegurarte de que el camino sea el más corto, y al ser un grafo no pesado, vas a poder usar BFS en vez de DFS, ¿sí? Hacer el BFS lo que te va a garantizar es que encuentres la salida en el menor orden posible, ¿sí? Orden en el diccionario de órdenes, que también mapea uno con uno a lo que es la distancia desde la entrada, ¿sí? Entonces, si quisieras el camino más corto, en todos los casos, hacer BFS va a ser mejor, ¿sí? Lo que va a pasar si usas DFS es que vas a encontrar el primero que encuentres con el camino que haya quedado, ¿no? Si, por ejemplo, si vos tenés un vértice y hay varios adyacentes naturalmente de ese vértice, tanto en horizontal, vertical o diagonal, obviamente el algoritmo DFS va a ir por un camino hasta que llegue o hasta que haga la parte de vuelta recursiva para ir por otro camino, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a seguir el camino que diga DFS y si encuentra la solución, ese va a ser el camino en solución sin importar el largo. Buenísimo. ¿Cortado ese? Dale, bueno, les mando un saludo. Listo. Nos vemos la clase que viene. Saludos.